Cordial saludo para todos. Vamos en este video a ver algunos conceptos sobre función cuadrática necesaria para hacer aplicaciones en la administración y la economía. La función cuadrática tiene la forma f de x igual a x2 más bx más c, donde a y b y c son los valores constantes. A debe ser diferente de cero. Es decir, en el momento en que a sea cero, pues ya no es una función cuadrática. La función cuadrática es un polinomio de grado 2. Quiere decir que la variable x va a tener su máximo exponente, el 2. Al igual que las funciones lineales, las funciones cuadráticas tienen aplicaciones en las ciencias económicas, por lo que profundizaremos su estudio reconociendo la información que nos brinda los coeficientes a, b y c que aparecen en su fórmula, así como los rasgos más relevantes de su comportamiento gráfico. Las parábolas son figuras geométricas que presentan su concavidad hacia cualquier parte del plano cartesiano. Esta concavidad puede ser en ocasiones más ancha que en otras. Ahora bien, cuando yo al tener una función cuadrática y la quiero dibujar, probablemente yo podría obtener este tipo de gráficas, o probable no. Esa es la gráfica que se obtiene. Lo que sucede es que esta parábola, así como está, abre hacia arriba, pero yo podría tener parábolas que abran hacia cualquier parte o sea, puede ser que abra también hacia acá, o puedo tener parábolas, digamos, si dibujamos todo el cuadrante, que abra hacia acá, también puede que abra hacia este lado, hacia acá o hacia acá. Es decir, en cualquier cuadrante nosotros podemos tener una parábola. Lo que sucede es que para la administración y la economía es importante más que todo lo que sucede en el primer cuadrante, ya que en el primer cuadrante es donde nosotros vamos a ubicar, digamos, si ponemos nuestros ejes, ¿cierto? En el primer cuadrante nosotros vamos a tener aquí nuestro eje Y, nuestro eje X. Entonces, en ocasiones, la Y se refiere, por ejemplo, a dinero. Puede que aparezca la función utilidad aquí o la función ingresos acá. También puede aparecer una función costos en el eje Y. Eh, la ecuación de oferta, la ecuación de demanda, ¿cierto? Y generalmente, eh, eh, digamos, como se representan las unidades que representan esas funciones que dibujamos en el eje Y, es dinero. En el eje X, por lo general, lo que vamos a presentar son unidades producidas. Entonces, fíjense que si nos concentramos en el primer cuadrante, pues tiene lógica, ¿cierto? Porque las unidades producidas siempre deben ser positivas. Si vamos a este segundo cuadrante, pues aquí, si esta es nuestra X, las unidades son negativas y no tienen lógica que se dibuje hacia este lado. Eh, si dibujamos en este cuadrante, pues en ocasiones en este cuadrante aquí, el cuarto cuadrante, pues aquí lo que comienza a ser el dinero es negativo. O sea, costos, ingresos, utilidades, todo esto sería negativo. Es decir, que en últimas, lo que nos interesa estudiar más que todo es lo que sucede en el primer cuadrante. De tal forma que en el primer cuadrante, digamos, una parábola puede venir desde acá, ¿cierto? Y puede estar haciendo esto y entrar aquí al primer cuadrante. Entonces, lo que realmente nos interesa es lo que suceda aquí en este cuadrante. Uno a veces la dibuja con punticos, pero para ayudarse en el dibujo. Pero es esta zona la que nos interesa. Bien, eso en primera instancia. Ahora vamos a mirar las diferentes situaciones que se pueden presentar con una parábola.
Vamos a borrar aquí un poquito esto que rayamos y vamos a mirar entonces rápidamente algunas situaciones que se presentan. Por ejemplo, cuando dibujamos una parábola, nosotros vamos a tener un eje que se conoce como eje de simetría. Fíjense acá que lo que tenemos nosotros son, este es nuestro eje de simetría. El eje de simetría parte la parábola en dos partes iguales, esta y esta. Es decir, que si se puede doblar, esta parte de acá coincidiría con esta al doblarse. Por eso se llama eje de simetría. Un punto importante para nosotros es el vértice, ¿de acuerdo? Que sería, en este caso, como está dibujada esta parábola, sería el punto mínimo de esa parábola, es decir, es la parte hasta donde más baja la parábola. Dibujada de esta manera, pues la vemos que el vértice sería un punto máximo. Y aquí estaría nuestro eje de simetría. Miremos ahora entonces, ya conociendo eso, vamos a hacer el análisis de los coeficientes de la parábola y su comportamiento gráfico. Entonces vamos a tener en el caso 1 que si A es mayor que 0 y B es igual a C igual a 0, su fórmula va a quedar Y es igual a X al cuadrado. Entonces esta sería la parábola. ¿Qué sería esta parábola? Y igual a X al cuadrado, ¿cierto? Esa sería la forma de esta parábola. Donde A para la gráfica es igual a 1, en este caso. Aquí A vale 1, entonces por eso la parábola pasa por el origen. Ahora dice que entre mayor es el valor de A, más estrecha es la curva. O sea, la parábola se va haciendo más estrecha. Miremos el caso B. El caso B es cuando A es mayor que 0, pero B es 0 y C diferente de 0. Entonces vamos a tener que Y o f de x es igual a x al cuadrado más c. Esta, digamos, es una forma incompleta de la parábola. La parábola es completa cuando tiene los tres términos, a, b y c. Es decir, y igual a x2 más bx más c. Ahí estamos hablando de una parábola completa. En este caso, ya estaremos hablando de una parábola incompleta porque le hace falta el término b, o vale 0. Igual sucedió con la parte de arriba que vimos. Ahora, el tercer caso es cuando A es mayor que 0 y B y C es diferente de 0. En ese caso, pues entonces tenemos nuestra parábola completa, que era lo que les decía arriba, ¿cierto? Aquí vea, tenemos los tres términos. Tenemos A que vale 1, B que vale menos 2 y C que vale 1. Esta es una parábola completa. Y aquí tenemos el dibujo de esa parábola. Ahora el caso 4, cuando A es menor que 0. Entonces la parábola abre hacia abajo. Hay que tener en cuenta esto. Cuando A es mayor que 0, la parábola siempre abre hacia arriba, que es este caso. Miren, A es mayor que 0, abre hacia arriba. Pero si el valor de A es menor que 0, o sea, va a abrir hacia abajo la parábola. Ahora bien, la parábola, decimos que la parábola corta el eje X en dos puntos. Esto cuando abre hacia abajo. Es decir, aquí estamos hablando si tenemos este caso. Vamos a suponer que esta sea nuestra parábola. Entonces, fíjense que esta nuestra parábola corta el eje X en dos puntos. Aquí y aquí. Y a veces es necesario conocer esos dos puntos para poder graficar la parábola. Entonces, para hallar esos dos puntos de corte, por lo general se usa esta fórmula que se conoce como la fórmula del bachiller,
que es x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces aquí hay que tener en cuenta cuando uno va a hallar esos dos valores, ¿cierto? Como es una función cuadrática va a tener dos valores, dos cortes. Este sería el x1 y este sería el x2. Entonces, si yo tengo la ecuación, pues tengo que fijarme cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar esos valores aquí para hallar los dos valores. Otro punto indispensable de la parábola es cuando hablamos x del vértice, que se calcula según la ecuación x es igual a menos b sobre 2a, y y del vértice se calcula con esta ecuación. Y es igual a b cuadrado menos 4ac sobre 4a. Ese punto, el vértice, es indispensable para hallarlo porque me puede, es decir, en cualquier momento me pueden decir, por ejemplo, cuáles son las utilidades máximas. Entonces, ese es el punto máximo de la parábola. O me pueden decir cuántos son los ingresos máximos. Entonces, ese sería el punto máximo y lo hallo a través de estas ecuaciones. Eso es en términos generales el resumen de lo que es la parábola. Geométricamente pues tendría la parábola pues tendría focos, en fin, pero para nosotros el conocimiento de lo que acabamos de ver es suficiente para pues la economía y aplicaciones de administración. En el próximo video entonces ya comenzaremos a hacer aplicaciones de esa función cuadrática. Es decir, aquí vuelven a estar nuestros conceptos de costos, ingresos, utilidades, oferta y demanda. Pero ahora el desarrollo de los ejercicios va a ser involucrando una función cuadrática, no la lineal que ya la vimos en la primera parte del curso, sino una función cuadrática. Entonces en el próximo video ya miraremos aplicaciones a la administración y la economía de las funciones cuadráticas. Por ahora es todo. Hasta pronto.